Buen día, en este video vamos a analizar un tema de la geometría analítica, específicamente vamos a trabajar sobre la recta para conocer un poco de su definición. Las rectas son elementos gráficos que están conformados por una serie de puntos, los cuales son consecutivos y tienen una misma inclinación en todo momento. Es decir, yo voy a tener un montón de puntos, una infinidad de puntos, y todos estos puntos tienen la característica de que están alineados uno respecto al anterior. En el sentido de que no va a cambiar la posición relativa que tiene un punto respecto al punto anterior y respecto al punto anterior y respecto al punto anterior. Básicamente esta secuencia que conservan o esta relación que conservan que los lleva hacia una misma dirección, nosotros le llamamos pendiente, que es una de las características de la recta. Y entonces todas las rectas están conformadas por una infinidad de puntos y van a estar relacionados estos puntos por una inclinación que está dado por el concepto de pendiente, ¿no? Esta pendiente es la inclinación, más adelante veremos también que está asociado al ángulo de la recta. Entonces, ¿cuáles son las características gráficas que tiene? Bueno, señalábamos, está conformado por un montón de puntos, algunos de estos puntos son importantes, hay puntos que pertenecen a la recta, el cual nosotros podemos llamarle un punto cualquiera, por ejemplo, un punto A que tiene coordenadas XA, Y, otro punto cualquiera B que tiene una posición XB, YB, ¿no? O sea, una coordenada en X y una coordenada en Y correspondiente al punto B, y igual aquí correspondiente al punto A. Pero existen otros puntos que son importantes, que tienen ya un concepto, y en este caso nosotros nos interesan dos que son bastante empleados en la geometría analítica. Uno de ellos es la intersección con el eje Y. Recordemos que el plano cartesiano está conformado por un eje X, que es este eje horizontal, y un eje Y, que es este eje vertical. Por lo tanto, cuando yo trazo una recta, no importa cuál sea la pendiente, no importa cuál sea la característica gráfica que tenga esta recta, pues va a tener que intersectar en algún momento al menos uno de los ejes, ¿no? Al menos el eje X, al menos el eje Y, uno de ellos dos. Normalmente, por los fenómenos que describen estas rectas, nosotros observaríamos que estas rectas van a estar inclinadas, es decir, no van a ser ni completamente horizontales ni completamente verticales, y por lo tanto vamos a observar que estas rectas casi siempre van a intersectar ambos ejes, los van a intersectar en diferentes puntos. Entonces las intersecciones son estos puntos rojos que nosotros observamos, que como lo dice su nombre, intersección, hace referencia a que intersectan, a que se cruza. Es decir, yo aquí cuando hablo de una intersección con el eje Y, yo estoy hablando que se cruza mi recta con el eje Y. Y cuando hablo acá de una intersección con el eje X, estoy hablando que hay un cruce entre el eje X, que ya está definido, y mi recta, que es la que estoy analizando, ¿no? En el caso de la intersección en el eje Y, esta se define como la ordenada al origen, es el nombre que recibe este punto. Entonces, cuando yo hablo de una intersección en el eje Y, también puedo llamarle ordenada al origen. Más adelante lo veremos que toma importancia en una de las formas en las cuales representamos la ecuación de la recta. Ahora, ¿qué característica tiene esta intersección en el eje Y? Como estamos hablando que es el eje Y tiene la característica de que cualquier punto en el eje Y tiene como coordenada en X 0. Por ejemplo, este punto sería 0,0. Este punto sería 0,1. 0 en X, pero ya lleva 1 en Y. Si yo subo otro en Y, sería 0 en X, 2 en Y. 0 en X, 3 en Y. 0 en X, 4 en Y, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el patrón que se repite? Pues que todos los puntos que están conformando el eje Y tienen como característica que la coordenada en X va a ser 0. De forma equivalente, nosotros tenemos que en la intersección en el eje X, pues todos los puntos que conforman el eje X van a tener la característica de que su coordenada en Y vale 0. Por ejemplo, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Perdón, corrijo. 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 y lo mismo hacia el lado izquierdo, ¿no? Pero negativos. Menos 1,0, menos 2,0, menos 3,0, menos 4,0 y así sucesivamente. Entonces, estas intersecciones nosotros las podemos encontrar considerando que si es una intersección en el eje Y, X tendría que valer 0, como lo señalamos hace un momento. Y si es una intersección con el eje X, Y tendría que valer 0. Y la coordenada restante pues recibe una letra. Normalmente cuando yo hablo de una intersección en el eje Y, la coordenada en Y la represento con la letra B minúscula que está asociada a este concepto de ordenada al origen. En el caso de la intersección con el eje X, la coordenada en X se le asigna la letra A minúscula en la mayoría de las ocasiones, y bueno, esta propiamente no tiene un nombre, no al menos en algunas de las ecuaciones que nosotros vamos a ver más adelante,
y por lo tanto lo vamos a dejar señalado solamente de esa manera, ¿no? Como A minúscula y B minúscula para hablar de las intersecciones de X y de Y respectivamente. Ahora, nosotros mencionábamos una recta está conformada por un montón de puntos. Entonces, para yo poder generar una recta, yo necesito dos cosas, o pueden suceder una de dos cosas. Yo puedo conocer dos puntos de una recta, y como tengo dos puntos y la relación se va a conservar, pues tomando esos dos puntos yo podría trazar la recta de tal manera que pase a través de esos dos puntos. O la otra opción es que yo conozca un punto y una pendiente, es decir, que yo conozca cuánto es el punto por donde pasa, que esto me daría diferentes posibilidades, diferentes inclinaciones, pero si yo conozco la pendiente, si yo conozco cuál es la inclinación ya definida, entonces con esa inclinación yo ya puedo definir mi recta, ¿sale? Como se observa gráficamente aquí. Ahora, en la mayoría de las ocasiones nosotros vamos a ocupar conocer la pendiente, es una de las características principales de la recta que es utilizada en muchas aplicaciones, y entonces es muy importante que sepamos cómo calcular esta pendiente, y la forma de calcular la pendiente es mediante esta expresión, la cual nos dice que nosotros hacemos una relación entre los puntos. Nosotros definimos un punto inicial y un punto final, lo definen de manera arbitraria. Da lo mismo si yo digo que el final es B y el inicial es A, o si digo que el final es A y el inicial es B, van a llegar exactamente a la misma expresión. Normalmente se considera que lo que está más a la derecha es el final y lo que está más a la izquierda es el inicial, porque X crece de izquierda a derecha, ¿no? Es el inicio de X y X va creciendo hacia el lado derecho. Entonces, pero si lo hacen al revés, en el caso de rectas no pasa absolutamente nada. Entonces yo tendría que el punto B, que en este caso yo voy a considerar que es el final, tiene coordenadas x, b, y, b, y el punto A tiene coordenadas x, a, y, a. Entonces, que es el que voy a considerar como inicial. Y entonces decimos que la pendiente es la coordenada final menos la inicial. Esto se va a hacer en una relación de y con x, porque a final de cuentas la pendiente representa cuánto cambia de forma vertical la recta por cada cambio horizontal que tiene, que es básicamente ese triángulo que observamos ahí, ¿no? Nosotros vamos a tener que la pendiente representa ese cambio relativo que yo tengo de cómo cambia X, cómo cambia Y, cómo cambia X, cómo cambia Y, como si fueran unos pequeños escalones. Entonces, lo que yo tengo que hacer es cómo cambia Y entre cómo cambia X. Y te diría que es el final de Y menos el inicial de Y entre el final de X menos el inicial de X. En este caso el final lo habíamos definido como el punto B, por lo tanto sería YB menos XA y XB menos XA. Si yo sustituyo los valores numéricos que conozco de estos puntos en estos valores, yo con ello podría calcular la pendiente. Más adelante lo haremos en algunos ejemplos. Finalmente, desde el punto de vista teórico, nosotros vamos a tener que la ecuación de la recta se puede representar en diferentes formas, siendo tres de las principales las que tenemos aquí en pantalla. La ecuación general de la recta, que tiene la forma ax más by más c igual a 0, es decir, un número multiplicado por x más otro número multiplicado por y más otro número independiente igual a 0. La ecuación de la recta en su forma pendiente, punto pendiente, en la cual nosotros consideramos que conocemos la pendiente y conocemos un punto que pertenece a la recta x sub 0, y sub 0, y entonces adopta esta forma, y menos la coordenada y del punto, que es igual a la pendiente por x menos la coordenada en x del punto, ¿no? Y finalmente nosotros tenemos una ecuación que se llama ecuación ordinaria, o también se le llama ecuación en la forma pendiente ordenada al origen, en la cual tenemos que y es igual a m, que representa la pendiente, que ya vimos previamente cómo se calcula, x más, o una forma de calcularla, hay varias, mx más b, donde si recuerdan habíamos señalado que b hace referencia a la ordenada al origen, ¿sale? A esa intersección con el eje y. Entonces más adelante en otros videos estaremos analizando cada una de estas ecuaciones con algunos ejemplos para tener más en claro a qué hace referencia cada uno de los elementos que lo conforman y obviamente cómo resolver problemas que involucran esas estructuras, así como aplicaciones que tienen estas rectas en diferentes áreas del conocimiento. Bueno, pues te agradezco mucho que vieras este video, te agradecería mucho si activaras aquí las notificaciones para recibir avisos de cuando subamos nuevos videos. También te agradecería si compartes el contenido con tus compañeros, con tus amigos, con tus familiares en tus diferentes redes sociales para seguir creciendo esta comunidad y seguir apoyando a más compañeros. Y también te agradecería mucho si te suscribes al canal. Te repito, muchas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en próximos videos. Que pases un excelente día.